La esposa fue a la notaría entre las burlas de su marido, pero el testamento de su suegra cambió todo. El sol de marzo caía implacable sobre la Ciudad de México, cuando Esperanza Villarreal terminó de limpiar por tercera vez la sala de su casa en la Colonia del Valle. Sus manos, enrojecidas por el cloro y agrietadas por el trabajo constante, temblaban ligeramente mientras acomodaba los cojines del sofá de cuero italiano que Rodolfo había comprado sin consultarle. Como tantas otras cosas en esa casa, era un recordatorio constante de que ella no pertenecía a ese mundo de lujos y apariencias. «Esperanza», gritó una voz áspera desde el estudio. «¿Dónde está mi café? Son las 8:30 y no has traído nada». Ella suspiró profundamente, secándose las manos en el delantal que había pertenecido a su madre. Rodolfo Mendoza Salinas siempre había sido exigente, pero desde la muerte de su madre, doña Carmen, hace una semana, su comportamiento se había vuelto aún más despótico. Era como si la ausencia de la única persona que ocasionalmente lo ponía en su lugar hubiera liberado completamente sus peores instintos. Se dirigió a la cocina con pasos silenciosos, tal como había aprendido a hacer en los últimos 8 años de matrimonio. El ruido de sus zapatos podía provocar una de las explosiones de ira de Rodolfo, y ella ya no tenía energía para enfrentar otra discusión que terminaría, como siempre, con él recordándole su lugar en esa casa y en su vida. Preparó el café exactamente como a él le gustaba, negro, sin azúcar, en la taza de porcelana china que había heredado de su abuela. Mientras esperaba que se enfriara a la temperatura perfecta, observó por la ventana el jardín que ella misma mantenía. Los rosales que había plantado 2 años atrás florecían magníficamente, sus pétalos rojos contrastando con el verde intenso del césped que cortaba cada sábado. Era uno de los pocos espacios en esa casa donde sentía que algo le pertenecía verdaderamente. «Te estoy esperando», volvió a gritar Rodolfo. Esperanza tomó la bandeja de plata, otro de los objetos ostentosos que llenaban la casa, y caminó hacia el estudio. Rodolfo estaba sentado detrás de su escritorio de caoba, revisando unos documentos con el ceño fruncido. A los 35 años, seguía siendo un hombre atractivo, con su cabello negro perfectamente peinado hacia atrás, y sus ojos verdes que una vez la habían hecho sentir especial. Ahora, esos mismos ojos la miraban con el desdén reservado para los objetos inútiles. «Aquí está su café, señor», dijo Esperanza, colocando la taza sobre el escritorio con cuidado extremo. Rodolfo levantó la vista, su expresión cargada de irritación. «Señor, ¿ahora me hablas de usted? ¿Qué sigue? Que me hagas reverencias». «Perdón, Rodolfo. Aquí está tu café». Él tomó un sorbo y arrugó la nariz con disgusto. «Está amargo. ¿Acaso no puedes hacer ni siquiera esto bien?» Esperanza sintió el familiar nudo en la garganta, pero mantuvo la compostura. Había aprendido que defenderse solo empeoraba las cosas. «Voy a hacer otro», murmuró, extendiendo la mano hacia la taza. «No, ya me acostumbré a que todo en esta casa sea mediocre». Rodolfo se reclinó en su silla, observándola con una sonrisa cruel. «Igual que mi matrimonio». Las palabras fueron como bofetadas, pero Esperanza se mantuvo inmóvil. Había escuchado variaciones de esa misma frase cientos de veces en los últimos años. «Hablando de mediocridad», continuó Rodolfo, aparentemente disfrutando el momento, «hoy tengo que ir a la notaría de don Patricio para la lectura del testamento de mi madre». Esperanza asintió en silencio. Sabía que doña Carmen había dejado todo arreglado antes de morir, meticulosa como siempre fue en vida. Su suegra había sido una mujer compleja, fría y distante con ella, pero también la única persona que ocasionalmente intervenía cuando Rodolfo se excedía en sus maltratos. «Supongo que piensas que tendrás algo que ver con eso». Rodolfo soltó una carcajada desagradable. «Mi madre siempre fue muy clara sobre lo que pensaba de ti. Una mujer de pueblo que se casó por conveniencia, así te llamaba». Esperanza cerró los ojos por un momento. Era cierto que doña Carmen nunca la había aceptado completamente, pero en sus últimos meses de vida, especialmente durante su enfermedad, había habido momentos de extraña complicidad entre ellas. Conversaciones susurradas cuando Rodolfo no estaba presente, miradas significativas que Esperanza nunca había logrado descifrar completamente.
De hecho, continuó Rodolfo claramente inspirado por su propia crueldad, deberías venir conmigo. Sería divertido ver tu cara cuando confirmes que no eres más que una extraña en esta familia. Don Patricio puede explicarte personalmente por qué una mujer como tú jamás podría ser considerada heredera de nada. Esperanza sintió como si le hubieran arrojado agua helada. La idea de sentarse en esa notaría mientras Rodolfo y el notario discutían un patrimonio del cual ella estaba completamente excluida, le resultaba humillante más allá de lo soportable. No creo que sea necesario que vaya, dijo con voz apenas audible. ¿Necesario? Rodolfo se puso de pie y caminó hacia ella con pasos lentos y deliberados. No, no es necesario, pero será entretenido. Quiero que escuches con tus propios oídos lo poco que significas para esta familia. Quiero que entiendas de una vez por todas cuál es tu lugar en el mundo. Se detuvo tan cerca de ella que Esperanza pudo oler su colonia cara mezclada con el aroma del café que acababa de beber. Además, añadió con voz peligrosamente baja, como mi esposa, es tu deber acompañarme en los asuntos familiares. ¿O acaso planeas desobedecerme también en esto? Esperanza conocía esa mirada. Era la misma que precedía a los gritos, a los portazos, a las noches durmiendo en el sofá de la sala porque él le prohibía entrar a la recámara principal. Era la mirada que le recordaba que su vida estaba completamente en manos de un hombre que parecía obtener placer de su sufrimiento. «Está bien», susurró. «Iré contigo». La sonrisa de Rodolfo se amplió, pero no llegó a sus ojos. «Perfecto. Ponte algo decente. No quiero que don Patricio piense que no sé vestir a mi mujer, aunque la verdad es que contigo es muy difícil lograr algo presentable». Esperanza asintió y se dirigió hacia la puerta, pero la voz de Rodolfo la detuvo. «Ah, y Esperanza, cuando salgamos de ahí y tengas que aceptar la realidad de tu situación, espero que finalmente entiendas lo afortunada que eres de que alguien como yo se haya rebajado a casarse contigo, porque después de hoy, no habrá más dudas sobre quién es quién en esta relación». Ella se escurrió fuera del estudio sin responder, sintiendo el peso de la humillación anticipada como una losa sobre sus hombros. Subió las escaleras hacia la recámara que había compartido con Rodolfo durante los primeros años de matrimonio, antes de que él decidiera que su presencia durante las noches era una distracción innecesaria para un hombre de negocios. Se sentó en la cama individual que había colocado en el vestidor amplio, mirando su reflejo en el espejo del tocador. A los 30 años, seguía siendo una mujer hermosa, aunque los años de tensión constante habían dejado líneas prematuras alrededor de sus ojos cafés. Su cabello castaño claro, que una vez Rodolfo había alabado como sedoso y perfecto, ahora lo mantenía siempre recogido en un moño simple que no llamara la atención. Eligió un vestido negro conservador que había comprado para el funeral de doña Carmen. Era apropiado, discreto, y lo suficientemente modesto como para no provocar ninguno de los comentarios sarcásticos de Rodolfo sobre su tendencia a llamar la atención de manera inapropiada. Mientras se vestía, sus pensamientos volaron hacia los primeros días de su matrimonio. Rodolfo había sido diferente entonces, o al menos ella había creído que lo era. Provenía de una familia acomodada de comerciantes textiles, dueños de varias fábricas en el Estado de México, y cuando la cortejó en su pueblo natal de Tlaxcala, se había mostrado encantador y atento. Esperanza había estado trabajando como secretaria en la presidencia municipal cuando Rodolfo llegó para negociar la instalación de una nueva planta. Ella tenía 21 años y una belleza natural que había llamado la atención de varios pretendientes locales, pero ninguno con las perspectivas económicas y sociales que representaba Rodolfo Mendoza. El cortejo había sido intenso y aparentemente sincero. Rodolfo le había dicho que se había enamorado de su sencillez, de su forma auténtica de ver el mundo, tan diferente a las mujeres superficiales de su círculo social. Le había prometido una vida llena de comodidades, viajes, y la oportunidad de formar una familia feliz lejos de las limitaciones económicas que habían marcado su infancia. Sus padres, don Aurelio y doña Luz, habían visto en Rodolfo la respuesta a sus oraciones. Su familia había trabajado toda la vida en el campo, y la idea de que su hija se casara con un hombre de posición les parecía un milagro.
La boda se había celebrado en la iglesia principal de Tlaxcala, con una recepción modesta pero elegante, que Rodolfo había pagado completamente. Los primeros meses en la Ciudad de México habían sido una mezcla de deslumbramiento y desconcierto. La casa en la colonia del Valle, con sus 4 recámaras, 3 baños, jardín y cochera para 2 autos, le había parecido un palacio comparada con la casa de adobe de 2 cuartos donde había crecido. Rodolfo le había dado una tarjeta de crédito y libertad para decorar la casa como quisiera, siempre y cuando mantuviera cierto nivel de clase. Pero gradualmente, la máscara había comenzado a caerse. Primero fueron comentarios sutiles sobre su forma de hablar, sus modales en la mesa, su elección de ropa. Luego llegaron las críticas más directas sobre su educación, su familia, su incapacidad para entender las complejidades de la vida social de la capital. Doña Carmen había sido un factor complicado desde el principio. Una mujer elegante y fría, viuda desde que Rodolfo tenía 15 años, había construido su vida alrededor de su hijo único. Vivía en una mansión en Polanco, pero pasaba la mayoría de sus días en la casa de Del Valle, supervisando todo con ojo crítico. Rodolfo se merece una mujer de su nivel, le había dicho a Esperanza durante su primera Navidad como familia. Alguien que pueda complementar su posición social, no limitarla. Con el tiempo, Esperanza se dio cuenta de que había sido elegida precisamente por su vulnerabilidad. Rodolfo no había buscado una compañera, sino una empleada doméstica con beneficios sexuales que no pudiera abandonarlo fácilmente. Su origen humilde, su falta de conexiones en la ciudad y su gratitud inicial por haber escalado socialmente, la convertían en la víctima perfecta. Los años habían pasado en una rutina de humillaciones progresivas. Rodolfo había dejado de incluirla en reuniones sociales, argumentando que no sabía comportarse en esos ambientes. Había cancelado sus tarjetas de crédito después de que ella comprara un regalo para su madre sin consultarlo. Había prohibido las visitas de sus padres después de que su padre criticara discretamente el trato que recibía Esperanza. El tema de los hijos había sido el golpe más devastador. Después de 3 años de matrimonio, cuando Esperanza comenzó a preguntar sobre formar una familia, Rodolfo había sido brutalmente claro. No iba a tener hijos con una mujer que contaminaría su linaje con genes inferiores. Había sugerido que si realmente quería niños podría adoptar, pero que él nunca reconocería a un hijo adoptivo como heredero de la fortuna familiar. Esperanza se aplicó un poco de maquillaje, apenas lo suficiente para no parecer enferma, y se puso los únicos aretes de oro que poseía, un regalo de bodas de sus padres. Miró su reloj. Eran las 10:30 de la mañana. Rodolfo había mencionado que la cita en la notaría era a las 11:30. Bajó las escaleras y encontró a Rodolfo esperándola en la sala, impecablemente vestido con un traje gris oscuro que resaltaba su físico aún atlético. Estaba revisando su teléfono con expresión concentrada, probablemente leyendo mensajes relacionados con sus negocios. «Estás presentable», dijo sin levantar la vista. «Casi pareces una mujer de sociedad». Esperanza no respondió. Había aprendido que cualquier reacción, positiva o negativa, solo servía para alimentar la crueldad de Rodolfo. «El tráfico está pesado», continuó él, guardando el teléfono. «Saldremos en mi auto. Tú te quedarás callada durante toda la reunión. No quiero que don Patricio piense que mi esposa es una de esas mujeres que no saben cuándo hablar y cuándo mantenerse en silencio». Caminaron hacia el garage donde estaba estacionado el BMW negro de Rodolfo, su orgullo y alegría después de la casa. Durante el viaje por las congestionadas calles de la ciudad, él mantuvo un monólogo sobre los negocios que esperaba cerrar con la herencia de su madre. «La fábrica de Tlalnepantla está funcionando al 70% de su capacidad», explicaba mientras navegaba entre el tráfico. «Con el capital adicional que voy a heredar, puedo expandir las operaciones y duplicar la producción en 6 meses. Don Patricio tiene los contactos necesarios para los permisos de construcción». Esperanza miraba por la ventana, observando la vida que se desarrollaba en las aceras. Vendedores ambulantes, mujeres cargando bolsas del mercado, niños uniformados saliendo de las escuelas. Una vida normal que le parecía inalcanzable desde su prisión dorada.
También está el terreno en Cuernavaca, continuó Rodolfo. Mi madre siempre dijo que era perfecto para desarrollar un fraccionamiento de lujo. Con los contactos adecuados podría convertirse en el proyecto más rentable de la familia. Se detuvo en un semáforo en rojo y se volvió hacia ella con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Por supuesto, todo esto requerirá que yo tenga completa libertad para tomar decisiones de negocios. No puedo estar consultando cada movimiento con una esposa que no entiende las complejidades del mundo empresarial. Esperanza entendió el mensaje implícito. Cualquier poder legal que pudiera tener como esposa sería neutralizado de una manera u otra. Rodolfo ya estaba planeando cómo asegurar que ella no tuviera voz ni voto en el manejo de la herencia familiar. El notario público licenciado Patricio Morales tenía su oficina en un edificio colonial restaurado en el centro histórico de la ciudad. Sus pasillos de mármol y techos altos le daban un aire de solemnidad que hizo que Esperanza se sintiera aún más pequeña e insignificante. La secretaria, una mujer mayor con lentes y expresión severa, los recibió con deferencia profesional. Don Rodolfo, qué gusto verlo. Don Patricio los está esperando. Pasen, por favor. La oficina del licenciado Morales era exactamente lo que Esperanza había imaginado. Paredes cubiertas de libros legales, muebles de madera oscura y retratos de juristas famosos. El propio don Patricio era un hombre de unos 60 años, con cabello completamente blanco y una barba cuidadosamente recortada que le daba aspecto de patriarca. Rodolfo, hijo mío, dijo poniéndose de pie y extendiendo ambas manos. Mis más sentidas condolencias por la partida de doña Carmen. Era una mujer extraordinaria. Gracias, don Patricio. Apreciamos mucho todo lo que hizo por ella durante estos años. El notario se volvió hacia Esperanza con una sonrisa cordial pero distante. Señora Esperanza, mis condolencias también para usted. Sé que doña Carmen la apreciaba mucho. Esperanza murmuró un agradecimiento, sorprendida por la afirmación. Durante los 8 años que había conocido a su suegra, nunca había tenido la impresión de que la apreciara en absoluto. Por favor, tomen asiento, dijo don Patricio señalando 2 sillas de cuero frente a su escritorio. Tenemos varios asuntos que revisar hoy. Rodolfo se acomodó con la confianza de quien está en territorio familiar. Esperanza se sentó en el borde de su silla, tratando de ocupar el menor espacio posible. Don Patricio abrió una carpeta gruesa y extrajo varios documentos. Como saben, doña Carmen fue muy meticulosa en la preparación de sus asuntos testamentarios. Todo está en orden y debidamente certificado. Sin embargo, hay algunos elementos inesperados que creo que lo sorprenderán. Rodolfo se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con anticipación. ¿Inesperados? Mi madre siempre fue muy clara sobre sus intenciones. Todo debería pasar a mí como único heredero. Don Patricio se ajustó los lentes y miró directamente a Rodolfo. Bueno, ese es precisamente uno de los elementos inesperados, hijo mío. El silencio en la oficina se volvió denso. Esperanza sintió que algo fundamental estaba a punto de cambiar, aunque no podía imaginar qué. No entiendo, dijo Rodolfo, su voz perdiendo parte de su confianza habitual. Doña Carmen modificó su testamento hace 6 meses, explicó don Patricio. Los cambios son significativos. Rodolfo se puso pálido. ¿Qué tipo de cambios? Don Patricio miró a Esperanza y luego de vuelta a Rodolfo. Creo que será mejor que comience leyendo el testamento desde el principio. Algunas cosas quedarán más claras en contexto. Abrió el documento principal y comenzó a leer con voz formal. Yo, Carmen Salinas, viuda de Mendoza, en pleno uso de mis facultades mentales y sin coacción de ningún tipo, dispongo de mis bienes de la siguiente manera. Esperanza sintió como si estuviera flotando fuera de su cuerpo, observando la escena desde una distancia imposible. El nudo en su estómago se intensificó con cada palabra, aunque aún no comprendía por qué. Don Patricio continuó leyendo con voz pausada y solemne, mientras el aire en la oficina parecía volverse más denso con cada palabra. En primer lugar, dejo constancia de que durante los últimos años de mi vida he reflexionado profundamente sobre las decisiones que he tomado y las personas que realmente han demostrado valor, integridad y lealtad en mi familia. Rodolfo se removió incómodo en su asiento.
Esperanza notó cómo sus manos se crispaban sobre los brazos de la silla de cuero. A mi hijo Rodolfo Mendoza Salinas le dejo la cantidad de 500,000 pesos mexicanos, depositados en una cuenta de ahorro en Banco Santander, así como el automóvil Cadillac modelo 2018 que se encuentra en mi garage. El silencio que siguió fue ensordecedor. Rodolfo se puso de pie bruscamente, su rostro transformándose en una máscara de incredulidad y furia. ¿500,000 pesos? Eso es imposible. Debe haber un error, gritó golpeando el escritorio con ambas manos. Mi madre tenía un patrimonio de más de 50 millones de pesos. Las fábricas, los terrenos, las propiedades, las inversiones. Don Patricio mantuvo la calma, claramente preparado para esta reacción. Rodolfo, por favor, siéntate. Hay mucho más que explicar. El testamento continúa. No voy a sentarme. Esto es un fraude. Alguien manipuló a mi madre. Estaba enferma, no estaba en sus facultades mentales. Te aseguro que doña Carmen estaba completamente lúcida cuando hizo estos cambios, respondió don Patricio con firmeza. Tengo 3 evaluaciones psicológicas independientes que lo confirman, además de grabaciones en video de cada sesión, donde discutimos las modificaciones al testamento. Esperanza permanecía inmóvil, sintiendo como si estuviera presenciando una obra de teatro surrealista, donde ella había sido colocada por error. Su mente luchaba por procesar lo que estaba escuchando. ¿Pero por qué? La voz de Rodolfo se quebró ligeramente. ¿Por qué mi madre haría algo así? Soy su único hijo. Todo lo que hice fue por la familia, por el negocio. Don Patricio intercambió una mirada significativa con Esperanza antes de continuar. El testamento incluye una carta personal de doña Carmen, donde explica sus razones. Pero primero, permíteme terminar de leer las disposiciones principales. Volvió al documento, mientras Rodolfo se desplomaba en su silla, el color completamente drenado de su rostro. A mi nuera, Esperanza Villarreal de Mendoza, quien durante 8 años ha demostrado una paciencia, dignidad y fortaleza que han sido tanto admirables como descorazones de presenciar, le dejo la totalidad de mis bienes restantes. El mundo se detuvo para Esperanza. Las palabras rebotaron en su mente sin encontrar un lugar donde asentarse. Era imposible. Tenía que haber escuchado mal. Don Patricio continuó implacablemente. Esto incluye las 3 fábricas textiles ubicadas en Tlalnepantla, Naucalpan y Ecatepec, con todos sus equipos, inventarios y contratos vigentes. La mansión familiar en Polanco, completamente amueblada, incluyendo todas las obras de arte, joyas y objetos de valor que contiene. El terreno de 45 hectáreas en Cuernavaca, con sus construcciones y desarrollos. Las cuentas bancarias e inversiones en Nacional Financiera, Banamex y HSBC, que al día de hoy suman 42,700,000 pesos mexicanos. Esperanza sintió que las paredes de la oficina se movían a su alrededor. Sus oídos zumbaban y tenía dificultad para respirar. Esto no podía estar pasando. Era un sueño, una pesadilla elaborada, cualquier cosa excepto la realidad. También le dejo, continuó don Patricio, las acciones que poseo en Textiles Mendoza S.A.D.C.V., que constituyen el 60% de la empresa, convirtiéndola automáticamente en la socia mayoritaria y directora general de la compañía. Rodolfo emitió un sonido ahogado, como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. Esto es una broma de mal gusto, murmuró. Mi madre jamás. Ella sabía que Esperanza no tiene la menor idea de cómo manejar un negocio. No terminó ni la preparatoria. Viene de una familia de campesinos. Rodolfo, dijo don Patricio con voz severa, te sugiero que controles tu lenguaje y tu actitud. Estamos en un procedimiento legal formal, y estos comentarios están siendo grabados. Se volvió hacia Esperanza, quien seguía sin poder articular palabra. Señora Esperanza, ¿se encuentra bien? ¿Necesita un vaso de agua? Ella asintió débilmente. Don Patricio presionó un botón en su intercomunicador. Licenciada Herrera, por favor traiga un vaso de agua para la señora Mendoza. Mientras esperaban, don Patricio extrajo otro documento de la carpeta. Hay más disposiciones, pero creo que es importante que escuchen la carta personal de doña Carmen antes de continuar.
Ella específicamente pidió que fuera leída en presencia de ambos. La secretaria entró con el agua. Esperanza la bebió lentamente, tratando de procesar la magnitud de lo que acababa de escuchar. Miró de reojo a Rodolfo, quien tenía la vista fija en el suelo, con las manos entrelazadas tan fuertemente que sus nudillos estaban blancos. La carta está fechada hace 4 meses, explicó don Patricio. Doña Carmen la escribió de su puño y letra, y está certificada notarialmente. Comenzó a leer con voz solemne. Para mi hijo Rodolfo y mi querida nuera Esperanza, si están escuchando esta carta, significa que ya conocen el contenido de mi testamento, y probablemente están confundidos, sorprendidos, o en el caso de Rodolfo, enfurecidos. Don Patricio hizo una pausa para observar las reacciones. Rodolfo había levantado la cabeza y miraba fijamente al notario con una mezcla de rabia y desesperación. Rodolfo, hijo mío, quiero que sepas que esta decisión no fue tomada a la ligera, ni es producto de un capricho senil como seguramente estarás pensando. Durante los últimos años de mi vida, he observado con creciente horror cómo te has convertido en un hombre que no reconozco ni respeto. Esto es increíble, explotó Rodolfo. Mi propia madre escribiendo semejantes calumnias. Por favor, permíteme continuar, dijo don Patricio. Cuando eras niño, te enseñé que la verdadera nobleza viene del carácter, no del dinero. Te dije que un hombre se mide por cómo trata a quienes no pueden defenderse, especialmente a su esposa y su familia. Tristemente, has fallado en estas enseñanzas de manera espectacular. Esperanza sentía como si estuviera escuchando la voz de doña Carmen desde ultratumba. Era imposible conciliar estas palabras con la mujer fría y distante que había conocido durante 8 años. Esperanza llegó a nuestra familia como una joven inocente y esperanzada, y he sido testigo silenciosa de cómo la has convertido sistemáticamente en una sombra de sí misma. He visto cómo has destruido su autoestima, aislado de su familia, y tratado como una sirvienta en su propia casa. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Esperanza. Durante todos estos años, había creído que nadie veía su sufrimiento, que nadie entendía la realidad de su matrimonio. He escuchado tus comentarios crueles, tus humillaciones constantes, tu negativa a permitirle tener hijos porque consideras que sus genes son inferiores. He visto cómo la has convertido en una prisionera en una casa que debería ser su hogar. Rodolfo se puso de pie nuevamente, pero esta vez su movimiento fue más vacilante. Mi madre no entendía la situación, murmuró. Esperanza. Ella necesitaba disciplina, estructura. Viene de un ambiente muy diferente. Y lo más doloroso de todo, continuó don Patricio leyendo, es que he sido cómplice de tu comportamiento durante demasiado tiempo. Mi propio orgullo y mis prejuicios me impidieron reconocer que Esperanza era exactamente el tipo de mujer que debería estar en nuestra familia. Trabajadora, leal, compasiva y con una fortaleza interior que tú jamás has poseído. El silencio en la oficina era absoluto, roto solo por el tic-tac del reloj antiguo en la pared. Durante mi enfermedad, cuando creías que estaba demasiado sedada para notarlo, Esperanza se quedaba horas a mi lado. Me leía, me daba de comer cuando las enfermeras no podían, me sostenía la mano cuando el dolor era insoportable. Todo esto mientras tú revisabas tus teléfonos en el pasillo o te quejabas de lo inconveniente que resultaba mi enfermedad para tus horarios de trabajo. Esperanza recordó esas semanas. Rodolfo había insistido en que era su deber como nuera cuidar de su suegra, pero ella había descubierto que, lejos de ser una carga, esos momentos íntimos con doña Carmen habían sido extrañamente reconfortantes para ambas. Fue durante esas largas noches que llegué a conocer realmente a Esperanza. Descubrí su inteligencia natural, su capacidad de análisis, su comprensión intuitiva de la naturaleza humana. Hablamos de libros, de historia, de filosofía. Me di cuenta de que había subestimado completamente a esta mujer extraordinaria. Don Patricio se detuvo para tomar un sorbo de agua antes de continuar. También descubrí algo más durante esas conversaciones nocturnas. Esperanza tiene un don natural para los negocios. Cuando le expliqué los desafíos que enfrentaban nuestras fábricas, ella hizo observaciones y sugerencias que revelaron una mente aguda y práctica. Sus ideas sobre modernización,
trato con empleados y expansión de mercados eran más innovadoras y viables que cualquier cosa que tú hayas propuesto en años, Rodolfo. Rodolfo estaba ahora completamente pálido, temblando ligeramente. Eso es imposible, susurró. Ella no sabe nada de negocios. Jamás se interesó por la empresa. Por supuesto que nunca se interesó, leyó don Patricio, porque tú la excluiste sistemáticamente de cualquier conversación importante. La trataste como si fuera intelectualmente inferior, cuando en realidad tu propia inseguridad te impedía reconocer que ella podría ser más capaz que tú. Esperanza se sintió mareada. Las conversaciones nocturnas con doña Carmen habían sido algunos de los momentos más felices de sus últimos años, pero jamás había imaginado que su suegra las valorara tanto. Esperanza, querida mía, continuó la carta. Sé que esto te resulta abrumador, pero confío completamente en tu capacidad para manejar este legado. He incluido en este testamento las cartas de recomendación de los mejores consultores empresariales del país, quienes estarán disponibles para asesorarte durante tu transición. Don Patricio extrajo varios sobres sellados de la carpeta. También he establecido un fideicomiso educativo para que puedas completar tu educación formal si así lo deseas. Hay fondos suficientes para obtener cualquier título universitario que elijas, incluyendo maestrías en administración empresarial en las mejores universidades del país o del extranjero. Los ojos de Esperanza se llenaron de lágrimas nuevamente. Durante años había soñado con retomar sus estudios, pero Rodolfo siempre había ridiculizado la idea como pretensiones innecesarias para una mujer de tu posición. Pero lo más importante que quiero dejarte, Esperanza, es tu libertad. El poder económico que te estoy transfiriendo te dará la independencia para tomar tus propias decisiones sobre tu futuro. Si decides que vale la pena luchar por tu matrimonio, tendrás los recursos para hacerlo desde una posición de igualdad. Si decides que mereces algo mejor, tendrás los medios para construir la vida que realmente quieres. Rodolfo se desplomó en su silla como si le hubieran cortado los hilos que lo mantenían erguido. Rodolfo, espero que esto sirva como una lección que tal vez pueda salvarte como ser humano. Has vivido con la seguridad de un patrimonio garantizado, y esa seguridad te ha hecho cruel y complaciente. Ahora tendrás que demostrar tu valor real, no el que heredaste. Don Patricio dobló la carta cuidadosamente. Si logras convertirte en el hombre que alguna vez esperé que fueras, tal vez Esperanza, en su bondad infinita, considere darte una segunda oportunidad. Pero esa decisión será completamente suya. Con todo mi amor y mis esperanzas para ambos, Carmen Salinas, viuda de Mendoza. El silencio que siguió duró varios minutos. Esperanza estaba luchando por mantener la compostura, mientras una mezcla de emociones contradictorias la abrumaba. Shock, gratitud, terror, y algo que no había sentido en años, esperanza. Rodolfo finalmente habló, su voz apenas un susurro. ¿Hay alguna forma de impugnar esto? ¿Alguna manera de demostrar que mi madre no estaba en sus facultades mentales? Don Patricio negó con la cabeza. Te aseguro que doña Carmen tomó todas las precauciones legales necesarias. Como mencioné, tenemos evaluaciones psicológicas, grabaciones en video y testimonios de múltiples profesionales médicos. El testamento es completamente válido e incontestable. Pero yo construí mi vida alrededor de la empresa familiar. Rodolfo se volvió hacia Esperanza con ojos desesperados. Es lo único que sé hacer. Es mi identidad. Esperanza lo miró, y por primera vez en años, vio más allá de la crueldad hacia el hombre profundamente inseguro que se escondía debajo. Era extraño. Tener el poder había revelado instantáneamente la fragilidad fundamental de quien la había oprimido durante tanto tiempo. Hay más disposiciones, continuó don Patricio. Doña Carmen estableció que Rodolfo puede seguir trabajando en la empresa si Esperanza así lo decide, pero será como empleado, no como propietario. Su salario y posición dependerán completamente de su desempeño y comportamiento. ¿Y la casa?, preguntó Rodolfo con voz temblorosa. La casa en Del Valle no era propiedad de doña Carmen, explicó don Patricio. Está a nombre de la empresa, por lo que ahora técnicamente pertenece a Esperanza como propietaria mayoritaria. Sin embargo, doña Carmen especificó que Esperanza tiene derecho a vivir en cualquiera de las propiedades que prefiera.
Esperanza se dio cuenta de que tenía que decir algo, pero las palabras se negaban a salir. Todo esto era demasiado abrumador. Yo necesito tiempo para procesar todo esto. Finalmente logró articular. Por supuesto, respondió don Patricio con comprensión. Este es un cambio monumental en su vida. He preparado varios documentos que necesitará revisar, incluyendo estados financieros, contratos empresariales y la información de contacto de los asesores que doña Carmen recomendó. Extrajo una carpeta gruesa y se la entregó a Esperanza. También tengo las llaves de la mansión en Polanco y los códigos de las cajas fuertes. Doña Carmen quería que usted tuviera acceso inmediato a todo. Esperanza tomó la carpeta con manos temblorosas. El peso físico de los documentos parecía simbolizar el peso de la responsabilidad que acababa de heredar. ¿Cuándo toma efecto todo esto?, preguntó. Inmediatamente, respondió don Patricio. El testamento fue probado esta mañana. Usted es, desde este momento, la propietaria legal de todos los bienes mencionados. Rodolfo se puso de pie lentamente, sus movimientos torpes e inciertos. Esperanza, necesitamos hablar. Esto cambia todo entre nosotros. Podemos encontrar una manera de... No, lo interrumpió ella con voz más firme de lo que había logrado en años. No vamos a hablar ahora. Necesito tiempo para entender qué significa todo esto. Se volvió hacia don Patricio. ¿Puedo programar otra cita para mañana? Hay muchas cosas que necesito preguntarle, pero ahora mismo no puedo pensar con claridad. Por supuesto, mi secretaria coordinará todo lo que necesite. También le daré los números directos de los asesores financieros y legales que doña Carmen seleccionó específicamente para ayudarla. Esperanza se puso de pie, sintiendo como si sus piernas pudieran fallarle en cualquier momento. Gracias, don Patricio, por todo. Ha sido un honor cumplir con los deseos de doña Carmen, respondió él, poniéndose de pie también. Ella tenía razón sobre usted, señora Esperanza. Creo que manejará esto magníficamente. Rodolfo lo siguió hacia la puerta como un hombre en trance. Esperanza, por favor. Tenemos que ir a casa y discutir esto racionalmente. Podemos encontrar una solución que funcione para ambos. Ella se detuvo en el umbral y lo miró directamente a los ojos. ¿Casa?, repitió suavemente. Interesante que ahora la llames nuestra casa. Sin otra palabra salió de la oficina, dejando a Rodolfo parado en el pasillo con la expresión de un hombre que acababa de ver su mundo entero desmoronarse. Mientras caminaba hacia la calle, Esperanza sintió algo que no había experimentado en 8 años. El poder de elegir su propio destino. Era aterrador y liberador al mismo tiempo. Pero por primera vez en mucho tiempo, el futuro le pertenecía completamente a ella. El viaje de regreso a la casa en Del Valle transcurrió en un silencio tenso y cargado de electricidad. Esperanza miraba por la ventana del BMW, pero sus ojos no registraban realmente el paisaje urbano que pasaba ante ella. Su mente era un torbellino de pensamientos contradictorios, emociones encontradas y preguntas sin respuesta. En sus manos, la carpeta de documentos pesaba como si contuviera piedras preciosas, lo cual, de alguna manera, era exactamente lo que contenía. Rodolfo conducía con los nudillos blancos aferrados al volante, su mandíbula apretada y su respiración irregular. Cada pocos minutos abría la boca como si fuera a decir algo, pero luego la cerraba nuevamente. El hombre que solo 2 horas antes había planeado humillarla públicamente, ahora parecía un animal herido, buscando desesperadamente una estrategia de supervivencia. Cuando llegaron a la casa, Rodolfo se apresuró a salir del auto y corrió hacia la puerta principal para abrirla, un gesto de cortesía que no había mostrado hacia Esperanza en años. Ella notó el cambio inmediatamente, pero en lugar de sentir satisfacción, experimentó una mezcla compleja de tristeza y ironía. Era dolorosamente claro que la cortesía de Rodolfo no nacía del respeto o el amor, sino del miedo y la necesidad. Esperanza, por favor, siéntate, dijo Rodolfo una vez que estuvieron en la sala. Necesitamos hablar sobre esto de manera racional y madura. Ella se dirigió hacia el sofá, pero luego se detuvo. Durante 8 años, siempre se había sentado donde Rodolfo le indicaba, cuando él lo permitía.
Ahora de repente se dio cuenta de que ya no tenía que obedecer esas instrucciones implícitas. Prefiero estar de pie, dijo con voz tranquila pero firme. Rodolfo parpadeó, claramente descolocado por esta pequeña muestra de independencia. Está bien, como quieras, respondió tratando de mantener un tono conciliador. Mira, sé que esto es una sorpresa para ambos. Mi madre, bueno, claramente no estaba pensando con claridad en sus últimos meses. La enfermedad, los medicamentos, la confusión. Don Patricio fue muy claro sobre las evaluaciones psicológicas. Lo interrumpió Esperanza. Tu madre estaba completamente lúcida cuando tomó estas decisiones. Rodolfo se pasó las manos por el cabello, un gesto nervioso que Esperanza no había visto desde los primeros meses de su matrimonio. Pero piénsalo lógicamente, insistió. Tú no tienes experiencia manejando empresas. Son 3 fábricas con más de 200 empleados cada una. Hay contratos internacionales, regulaciones gubernamentales, decisiones financieras que requieren años de experiencia. ¿Y tú crees que soy demasiado estúpida para aprender?, preguntó Esperanza, su voz manteniéndose calmada pero con un filo de acero que él no había escuchado antes. No, no es eso lo que quiero decir, se apresuró a aclarar. Es solo que, bueno, podríamos trabajar juntos. Yo podría enseñarte gradualmente, y tú podrías, bueno, podrías mantener la propiedad legal mientras yo manejo las operaciones diarias. Esperanza abrió la carpeta que había estado sosteniendo y extrajo uno de los documentos. Tu madre me dejó una carta personal adicional, dijo. Don Patricio me la entregó por separado. La cara de Rodolfo se descompuso. Esperanza desdobló la carta y comenzó a leer en voz alta. Querida Esperanza, si estás leyendo esto, significa que Rodolfo ya está tratando de manipularte para que le devuelvas el control de la empresa. Por favor, recuerda que un hombre que ha demostrado durante 8 años que no te respeta, no va a cambiar genuinamente solo porque las circunstancias lo obliguen a hacerlo. Rodolfo se dejó caer pesadamente en el sofá. He observado a mi hijo durante 35 años y conozco sus patrones. Ahora será encantador, considerado y aparentemente arrepentido. Te prometerá que las cosas serán diferentes, que te tratará como igual, que valorará tus opiniones. Pero ten cuidado. Estos cambios durarán solo mientras él necesite recuperar lo que considera suyo por derecho. Esperanza, por favor, suplicó Rodolfo. Esa carta fue escrita cuando mi madre estaba resentida conmigo por algunas discusiones que tuvimos sobre su tratamiento médico. No refleja la realidad de nuestra situación. Esperanza continuó leyendo. Te he dado poder no para que se lo devuelvas a quien te ha lastimado, sino para que descubras quién eres realmente cuando nadie puede controlarte. Dale a Rodolfo la oportunidad de demostrar que puede cambiar genuinamente, pero hazlo desde una posición de fortaleza, no de debilidad. Dobló la carta y miró directamente a Rodolfo. Tu madre me conocía mejor de lo que tú nunca te molestaste en hacerlo, dijo. Y aparentemente también te conocía mejor de lo que tú mismo te conoces. El teléfono de la casa comenzó a sonar. Esperanza se dirigió a contestarlo, pero Rodolfo se levantó rápidamente. Yo contesto, dijo. Probablemente sea relacionado con el trabajo. No, dijo Esperanza firmemente, tomando el auricular antes que él. Ahora yo soy la propietaria de la empresa. Las llamadas relacionadas con el trabajo son mi responsabilidad. Bueno, contestó. ¿Señora Esperanza? Habla licenciada Patricia Herrera, asistente de don Patricio. Tengo al ingeniero Roberto Cárdenas en la línea, director de operaciones de las fábricas Mendoza. Dice que es urgente hablar con la nueva propietaria. Esperanza sintió un momento de pánico. No tenía idea de quién era Roberto Cárdenas ni de qué podría ser tan urgente. Pásemelo, por favor. Señora Mendoza, buenos días. Primero, mis condolencias por la pérdida de doña Carmen. Era una mujer extraordinaria. Gracias, ingeniero Cárdenas. Señora, me disculpo por llamar tan pronto después del testamento, pero tenemos una situación urgente en la fábrica de Tlalnepantla. Uno de nuestros clientes principales, textiles europeos, está amenazando con cancelar un contrato de $2 millones debido a retrasos en la entrega. Esperanza sintió que el suelo se movía bajo sus pies. No tenía idea de cómo manejar una crisis empresarial de esa magnitud. ¿Puede
¿Puede darme más detalles sobre la situación? Logró preguntar. Por supuesto. El problema comenzó hace 3 semanas cuando tuvimos una falla en la maquinaria principal. Don Rodolfo ordenó que usáramos equipos de respaldo, pero la calidad del producto no cumple con los estándares internacionales que requiere este cliente. Esperanza miró a Rodolfo, quien estaba escuchando la conversación con una expresión que mezclaba ansiedad y algo que parecía esperanza. Claramente, esperaba que ella se sintiera abrumada y le pidiera ayuda. ¿Cuánto tiempo necesitaríamos para reparar la maquinaria principal y cumplir con el pedido original? Preguntó Esperanza. Si autorizamos las reparaciones inmediatamente y trabajamos en turnos dobles, podríamos tener todo listo en 10 días. Pero eso requeriría una inversión de aproximadamente 300,000 pesos en reparaciones y horas extra. ¿Y si no hacemos nada? Perderíamos el contrato. Y probablemente otros clientes internacionales cancelen también al enterarse. Podríamos estar hablando de pérdidas de hasta $5 millones en el próximo año. Esperanza pensó rápidamente. 300,000 pesos para evitar pérdidas de $5 millones parecía una decisión obvia, pero se dio cuenta de que no tenía la información completa. Ingeniero Cárdenas, ¿puede enviarme un reporte detallado de la situación a mi correo electrónico? Incluya los costos exactos, los tiempos de reparación y su recomendación profesional. Tomaré una decisión antes de las 5 de la tarde. Por supuesto, señora. ¿Puedo preguntarle cuál es su dirección de correo? Esperanza se dio cuenta de que ni siquiera tenía una dirección de correo profesional. Durante 8 años, toda su comunicación había pasado por Rodolfo. Se la enviaré por mensaje de texto en unos minutos, respondió. Muchas gracias por la llamada, ingeniero. Cuando colgó, Rodolfo estaba mirándola con una expresión inédita. Eso fue muy bien manejado, dijo. Y por primera vez en años, su voz no contenía condescendencia. Pero no tengo dirección de correo electrónico, admitió Esperanza. Ni siquiera sé cuáles son mis propias cuentas bancarias. Rodolfo se acercó lentamente, como si estuviera aproximándose a un animal salvaje que podría huir en cualquier momento. Puedo ayudarte con eso, ofreció. Conozco todos los sistemas, las contraseñas, los contactos. Esperanza lo estudió cuidadosamente. Era cierto que necesitaba ayuda práctica para navegar su nueva realidad, pero también sabía que aceptar esa ayuda podría ser el primer paso hacia permitir que Rodolfo recuperara el control. Está bien, dijo finalmente, pero bajo mis condiciones. Por supuesto, las condiciones que quieras. Primero, me ayudarás a configurar mis propias cuentas de correo, bancarias y accesos a sistemas. Todo estará únicamente bajo mi control. Segundo, me explicarás todo lo que necesito saber sobre las operaciones de la empresa, pero yo tomaré todas las decisiones. Tercero, esta ayuda es temporal. En cuanto me sienta cómoda manejando las cosas por mi cuenta, ya no necesitaré tu asistencia. Rodolfo asintió vigorosamente. Sí, absolutamente. Lo que digas. Durante las siguientes 3 horas trabajaron juntos en el estudio que antes había sido exclusivamente de Rodolfo. Él le explicó el sistema de gestión empresarial, le mostró cómo acceder a las cuentas bancarias, y le ayudó a crear sus propias contraseñas para todo. Para sorpresa de ambos, Esperanza demostró una capacidad impresionante para absorber información compleja. Hizo preguntas penetrantes sobre márgenes de ganancia, flujo de efectivo y estrategias de mercado que revelaron una mente analítica que había permanecido dormida durante años. ¿De dónde sacas estas preguntas?, preguntó Rodolfo en un momento, genuinamente perplejo. Esto es más sofisticado que lo que muchos de mis socios empresariales entienden. Esperanza se detuvo, sorprendida por la pregunta. No lo sé, admitió. Supongo que siempre me he preguntado sobre estas cosas, pero nunca tuve la oportunidad de explorarlas. ¿Te preguntabas sobre los negocios cuándo? Cuando tú hablabas por teléfono con socios, cuando recibías reportes, cuando discutías problemas con tu madre. Yo escuchaba y me hacía preguntas que nunca pude expresar. Rodolfo la miró como si la estuviera viendo por primera vez. Nunca me di cuenta, murmuró. Nunca preguntaste, respondió ella simplemente.
Recibieron el reporte del ingeniero Cárdenas por correo electrónico. Esperanza lo leyó cuidadosamente, tomando notas en un cuaderno. Su recomendación es clara, dijo después de revisar todos los documentos. Tenemos que autorizar las reparaciones inmediatamente. Estoy de acuerdo, dijo Rodolfo. Es la única decisión lógica. Esperanza llamó al ingeniero Cárdenas y autorizó las reparaciones. Durante la conversación, su voz sonaba cada vez más segura y autoritaria. Una cosa más, ingeniero, dijo antes de colgar. A partir de mañana quiero reunirme personalmente con todos los directores de departamento. Necesito entender completamente cómo funciona cada área de la empresa. Por supuesto, señora. ¿A qué hora le conviene? A las 8 de la mañana, en la fábrica de Tlalnepantla. Cuando colgó, Rodolfo la estaba mirando con una expresión que no había visto en años. Respeto genuino. «Vas a ir personalmente a las fábricas», dijo, más como una afirmación que como una pregunta. «Por supuesto. ¿Cómo voy a dirigir algo que no conozco?» Yo nunca pensé en eso de esa manera», admitió Rodolfo. «Siempre manejé las fábricas desde la oficina, revisando reportes y hablando por teléfono. Esa podría ser una de las razones por las que tu madre decidió hacer estos cambios», observó Esperanza. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era don Patricio. «Señora Esperanza, tengo noticias importantes. He recibido llamadas de 3 asesores empresariales que doña Carmen contrató específicamente para ayudarla. Están listos para reunirse con usted mañana si le conviene». «¿Qué tipo de asesores?» «Un especialista en administración empresarial, un consultor financiero y un abogado corporativo. Doña Carmen los seleccionó personalmente y ya están al tanto de su situación». «Perfecto. ¿Pueden reunirse conmigo en la fábrica de Tlalnepantla a las 10 de la mañana? Lo arreglaré inmediatamente». Después de colgar, Esperanza se dio cuenta de que Rodolfo había estado escuchando toda la conversación con creciente ansiedad. «¿Vas a reemplazarme con consultores externos?», preguntó con voz tensa. Esperanza lo consideró cuidadosamente antes de responder. «Voy a educarme con la ayuda de profesionales imparciales. Lo que pase contigo después depende completamente de ti». «¿Qué quieres decir?» «Tu madre tenía razón sobre algo. Has tenido 8 años para demostrar quién eres realmente. Los resultados no fueron impresionantes. Ahora tienes la oportunidad de demostrar quién puedes llegar a ser». «¿Y cómo hago eso?». Esperanza caminó hacia la ventana que daba al jardín que ella había cultivado durante años. «Empieza por tratarme como una persona que merece respeto, no como un problema que necesitas manejar. Demuestra que puedes trabajar para alguien más, en lugar de esperar que todos trabajen para ti. Y sobre todo, prueba que puedes cambiar genuinamente, no solo actuar diferente cuando te conviene». «¿Me estás dando una segunda oportunidad?», preguntó Rodolfo con voz esperanzada. Esperanza se volvió hacia él. «Te estoy dando la oportunidad de ganarte una segunda oportunidad. Hay una diferencia». Esa noche, Esperanza se instaló en la recámara principal por primera vez en 3 años. Cuando Rodolfo la encontró ahí, se detuvo en la puerta sin atreverse a entrar. «¿Puedo?», comenzó a preguntar. «No», dijo ella firmemente. «Hasta que no sepas si puedo confiar en ti nuevamente, dormiremos separados». Rodolfo asintió y se dirigió hacia la habitación de huéspedes sin protestar. Esperanza se sentó en la cama, rodeada de documentos empresariales, estados financieros y las cartas personales de doña Carmen. Por primera vez en 8 años, tenía el poder de tomar decisiones sobre su propia vida, y esa sensación era tanto exhilarante como aterradora. Leyó nuevamente la carta de su suegra. «Te he dado poder no para que se lo devuelvas a quien te ha lastimado, sino para que descubras quién eres realmente cuando nadie puede controlarte». Miró por la ventana hacia el jardín que había creado con sus propias manos, y por primera vez en mucho tiempo, sonrió genuinamente. Mañana comenzaría el verdadero trabajo de descubrir quién era Esperanza Villarreal cuando tenía el poder de elegir su propio destino. Pero también sabía que su mayor desafío no sería aprender a manejar empresas o fortunas. Sería aprender a confiar en sí misma después de años de que le dijeran que no valía nada, y determinar si el hombre que la había destruido sistemáticamente
Tenía realmente la capacidad de convertirse en alguien que pudiera amar y respetar nuevamente. Mientras se preparaba para dormir en su propia cama, en su propia habitación, con sus propias decisiones, Esperanza sintió algo que no había experimentado en años: la emocionante incertidumbre de un futuro que le pertenecía completamente a ella. 3 meses habían pasado desde aquella mañana que cambió para siempre la vida de Esperanza Villarreal. El sol de junio entraba por las ventanas del piso ejecutivo del edificio corporativo de Textiles Mendoza en Polanco, iluminando la oficina que ahora era indiscutiblemente suya. Desde su escritorio de caoba, podía ver toda la Ciudad de México extendiéndose hacia el horizonte, y esa vista le recordaba cada día cuán lejos había llegado desde aquella mujer temerosa que una vez se escondía en su propia casa. La transformación había sido radical y sorprendente, incluso para ella misma. En 3 meses, no solo había aprendido a manejar un imperio empresarial de 50 millones de pesos, sino que había implementado cambios que habían revolucionado completamente las operaciones de la empresa familiar. Su primer gran éxito había llegado apenas 2 semanas después de heredar la empresa. El contrato con Textiles Europeos no solo se había salvado, sino que se había expandido después de que Esperanza decidiera hacer algo que Rodolfo nunca había considerado: viajar personalmente a Barcelona para reunirse con los ejecutivos de la empresa europea. Señora Mendoza, había dicho el director general de Textiles Europeos durante esa reunión, en 20 años de negocios con empresas mexicanas, usted es la primera propietaria que se toma la molestia de conocer personalmente nuestras necesidades y preocupaciones. Esa reunión había resultado en un contrato adicional de $3 millones y una relación comercial que prometía crecer exponentially en los próximos años. Ahora, mientras revisaba los reportes financieros del trimestre, Esperanza sonreía al ver las cifras. Las 3 fábricas estaban operando al 95% de su capacidad, habían firmado 5 nuevos contratos internacionales, y las ganancias habían aumentado un 30% comparado con el mismo periodo del año anterior. Pero los números no contaban la historia completa de su transformación personal. La mujer que ahora se sentaba detrás de ese escritorio llevaba un traje ejecutivo gris perla perfectamente cortado. Su cabello castaño estaba elegantemente peinado en un chongo moderno, y sus ojos cafés brillaban con una confianza que había permanecido dormida durante 8 años. Ya no era la sombra tímida y temerosa que había sido. Se había convertido en una ejecutiva respetada, una líder visionaria y una mujer que finalmente conocía su propio valor. Un golpe suave en la puerta interrumpió sus pensamientos. «Adelante», dijo con voz firme. Entró Rodolfo cargando una carpeta de documentos. En los últimos 3 meses, él también había cambiado dramáticamente, aunque de maneras muy diferentes. El hombre arrogante y despótico que una vez la había humillado constantemente, ahora trabajaba como director de operaciones bajo su supervisión directa. Y ese cambio de roles había tenido efectos profundos en su comportamiento y actitud. «Buenos días, Esperanza», dijo con respeto genuino. «Tengo los reportes de producción de las 3 fábricas que solicitaste». Ella notó inmediatamente que ya no la llamaba con condescendencia ni sarcasmo. Durante los primeros días después del testamento, Rodolfo había intentado mantener algunos de sus viejos patrones de comportamiento, pero rápidamente se había dado cuenta de que la situación había cambiado irreversiblemente. «Gracias, Rodolfo. ¿Cómo van las nuevas implementaciones de eficiencia en Tlalnepantla?» «Mejor de lo esperado», respondió, colocando los documentos en el escritorio. «El nuevo sistema de turnos rotativos que sugeriste ha reducido los errores de producción en un 15%, y la moral de los trabajadores ha mejorado significativamente». Esperanza asintió, revisando los números. Una de sus primeras decisiones como propietaria había sido implementar mejores condiciones laborales para los empleados de las fábricas. Había aumentado los salarios, mejorado los horarios, y establecido programas de capacitación que habían transformado el ambiente laboral. «¿Y qué hay del programa de becas para los hijos de los empleados?» «Ya tenemos 120 solicitudes aprobadas», respondió Rodolfo. «Los trabajadores están realmente agradecidos.
Nunca había visto una respuesta tan positiva a ninguna política empresarial. Era cierto. Esperanza había establecido un fondo educativo para ayudar a los hijos de los empleados a asistir a la universidad, algo que había nacido de su propia experiencia de limitaciones educativas. El programa no solo había mejorado la lealtad de los trabajadores, sino que había atraído talento excepcional que quería trabajar para una empresa que genuinamente se preocupaba por sus empleados. ¿Hay algo más que necesites discutir?, preguntó Esperanza. Rodolfo vaciló por un momento como si estuviera debatiendo internamente si decir algo más. «Sí», lo animó ella. Quería agradecerte por la oportunidad que me has dado», dijo con voz sincera. «Sé que no me la merecía, especialmente después de cómo te traté durante todos estos años». Esperanza lo estudió cuidadosamente. Durante los últimos 3 meses, había observado cada aspecto del comportamiento de Rodolfo, buscando señales de manipulación o falsedad. Para su sorpresa, el cambio parecía ser genuino. Trabajar como empleado en lugar de propietario había humillado profundamente a Rodolfo al principio, pero gradualmente había comenzado a desarrollar una perspectiva completamente diferente sobre el trabajo y las relaciones humanas. Por primera vez en su vida tenía que demostrar su valor a través de sus acciones, no de su posición heredada. «¿Cómo te sientes siendo empleado en lugar de jefe?», preguntó Esperanza directamente. Rodolfo se sentó en la silla frente al escritorio, algo que solo hacía cuando ella se lo solicitaba específicamente. «Es humillante al principio», admitió, «pero también revelador. He aprendido más sobre nuestras operaciones en estos 3 meses que en los 10 años anteriores. Cuando tenía que demostrar mi valor en lugar de simplemente esperarlo, comencé a trabajar más duro y de manera más inteligente». «¿Y cómo te sientes sobre el hecho de que yo sea tu jefa?». Rodolfo sonrió con lo que parecía ser ironía genuina. «Aterrado y orgulloso al mismo tiempo», dijo. «Aterrado porque eres mucho mejor en esto de lo que yo jamás fui. Orgulloso porque estoy casado con una mujer extraordinaria que fue lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a mis años de abuso y convertirse en esto». Esperanza sintió una mezcla compleja de emociones. Durante los últimos meses, había visto cambios genuinos en Rodolfo que no había creído posibles. Ya no era el hombre cruel y manipulador que la había atormentado durante 8 años. El poder y la seguridad financiera que había perdido habían sido, aparentemente, los elementos que alimentaban su comportamiento tóxico. Sin embargo, la herida de esos 8 años de humillación no había sanado completamente, y Esperanza no estaba segura de si alguna vez podría volver a confiar en él como esposo, sin importar cuánto hubiera cambiado como persona. «Rodolfo, necesito hacerte una pregunta directa», dijo. «¿Crees que podrías haber cambiado si las circunstancias no te hubieran forzado a hacerlo?». Él consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. «Honestamente, no. Era demasiado cómodo ser cruel. Tenía todo el poder, toda la seguridad, y ninguna consecuencia real por mi comportamiento. Mi madre tenía razón. Necesitaba perder todo para descubrir quién realmente soy cuando no tengo privilegios que me protejan. ¿Y quién eres cuando no tienes esos privilegios? Alguien que tiene que ganarse el respeto. Alguien que tiene que trabajar para merecer lo que recibe. Alguien que se da cuenta de que tratar mal a otras personas no es solo cruel, sino también estúpido, porque eventualmente esas personas tendrán el poder de tomar decisiones sobre tu futuro». Esperanza asintió. Era una respuesta honesta, aunque no necesariamente romántica. El teléfono en el escritorio sonó interrumpiendo la conversación. «Señora Mendoza», dijo la voz de su asistente ejecutiva, Carla, una mujer brillante que había contratado el mes anterior. «Tiene una llamada del licenciado Morales. Dice que es sobre el tema que discutieron ayer. Pásamelo, por favor». Esperanza había estado trabajando con don Patricio en varios asuntos legales relacionados con la expansión de la empresa y sus propios planes futuros. «Don Patricio, buenos días». «Esperanza, tengo las noticias que esperabas. El Consejo de la Universidad Iberoamericana aprobó tu solicitud para el programa Executive de MBA. Puedes comenzar en agosto si así lo deseas».
El corazón de Esperanza se aceleró. Durante los últimos 2 meses, había estado explorando opciones educativas, utilizando el fideicomiso que doña Carmen había establecido para ese propósito. Eso es maravilloso, respondió. Acepto inmediatamente. Excelente. También tengo noticias sobre el otro asunto que discutimos. Los documentos están listos si decides proceder. Esperanza miró a Rodolfo, quien estaba escuchando la conversación con curiosidad evidente. Perfecto. Nos vemos mañana a las 10 para revisar todo. Cuando colgó, Rodolfo la miraba con una expresión inquisitiva. ¿Un MBA? Preguntó. Sí. Tu madre estableció un fideicomiso educativo para mí. Voy a obtener una maestría en administración de empresas. Eso es increíble, Esperanza. Realmente increíble. ¿Y el otro asunto que mencionó don Patricio? Preguntó con cuidado. Esperanza se puso de pie y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad que se extendía más allá. Estoy considerando algunos cambios legales en mi situación personal, dijo sin voltearse. Un silencio pesado llenó la oficina. Rodolfo entendió inmediatamente a qué se refería. ¿Divorcio? Preguntó con voz apenas audible. Esperanza se volvió hacia él. No he tomado una decisión final, pero sí, es una opción que estoy explorando. Rodolfo se puso de pie lentamente, su rostro pálido pero sorprendentemente sereno. ¿Puedo preguntar por qué? Porque necesito saber quién soy cuando tengo la libertad completa de elegir mi propio futuro. Durante 8 años estuve casada contigo porque no tenía alternativas. Ahora tengo todas las alternativas del mundo, y necesito decidir conscientemente qué quiero hacer con mi vida. ¿Y si decido que no quiero estar casada contigo? Rodolfo se sentó nuevamente, apoyando los codos en las rodillas y enterrando la cara en las manos. Tendría que aceptarlo, murmuró. Y probablemente sería lo que merezco. ¿Y si decido que sí quiero intentar reconstruir nuestro matrimonio? Él levantó la vista con ojos esperanzados. Entonces haría todo lo que esté en mi poder para demostrar que valgo la pena una segunda oportunidad real. Esperanza regresó a su asiento. Rodolfo, hay algo que necesitas entender. Si decidiera darte otra oportunidad, sería como una mujer completamente diferente. No volvería a ser la esposa sumisa y temerosa que fui durante 8 años. Sería como socia igual, con mis propias opiniones, mis propios proyectos, mi propia vida. Lo entiendo, respondió rápidamente. Y honestamente, esa mujer sumisa y temerosa era aburrida. Esta versión de ti es fascinante, desafiante y mucho más atractiva. ¿No te molestaría estar casado con una mujer más exitosa que tú? Rodolfo sonrió por primera vez en la conversación. Me aterraría y me emocionaría al mismo tiempo. Pero no me molestaría. Especialmente porque ahora me doy cuenta de que tu éxito es también mi éxito. Si soy lo suficientemente inteligente como para ser tu socio en lugar de tu competencia. Un golpe en la puerta interrumpió la conversación. Adelante, dijo Esperanza. Carla entró con una expresión emocionada. Señora Mendoza, acaba de llegar un mensaje urgente del Ministerio de Economía. Han seleccionado a Textiles Mendoza para un reconocimiento nacional como Empresa del Año, por innovación en responsabilidad social corporativa. Esperanza sintió una oleada de orgullo genuino. En solo 3 meses, había transformado una empresa familiar tradicional en un modelo de prácticas empresariales modernas y éticas. ¿Cuándo es la ceremonia?, preguntó. La próxima semana, en el Palacio de Bellas Artes. Están invitando a medios nacionales e internacionales. Será un evento muy importante. Después de que Carla salió, Rodolfo miró a Esperanza con admiración genuina. En 3 meses has logrado más reconocimiento para esta empresa que yo en 10 años, dijo. Mi madre tenía razón sobre ti. Tu madre vio algo en mí que yo misma no sabía que existía, respondió Esperanza. Pero también me dio algo más importante que dinero o poder. Me dio la oportunidad de descubrir quién realmente soy. Se puso de pie y caminó hacia Rodolfo. Y eso me lleva a mi decisión sobre nosotros. El corazón de Rodolfo se detuvo. He decidido que no voy a divorciarme de ti, dijo Esperanza. Pero tampoco voy a volver al matrimonio que teníamos antes. Rodolfo exhaló profundamente, entre alivio y confusión.
¿Qué significa eso exactamente? Significa que vamos a empezar desde cero, como dos adultos independientes que eligen conscientemente construir una vida juntos, no porque uno necesite al otro para sobrevivir, sino porque ambos aportan valor a la relación. ¿Cómo sería eso en la práctica? Primero, mantendremos habitaciones separadas hasta que pueda confiar en ti completamente de nuevo. Segundo, ambos trabajaremos en la empresa, pero bajo una jerarquía clara, donde yo tomo las decisiones finales. Tercero, buscaremos terapia matrimonial para aprender a comunicarnos como iguales. ¿Y cuarto? Preguntó Rodolfo, intuyendo que había más. Cuarto, si alguna vez vuelves a tratarme con el desprecio y la crueldad que mostraste durante 8 años, esta segunda oportunidad se acabará inmediatamente y para siempre. Rodolfo asintió solemnemente. Acepto todos esos términos, completamente. ¿Estás seguro? No será fácil estar casado con una mujer que tiene más poder que tú. Estoy seguro, respondió sin hesitación. Estos 3 meses me han enseñado algo importante. Una mujer fuerte no hace que un hombre sea débil. Si el hombre es lo suficientemente inteligente, una mujer fuerte lo hace más fuerte también. Esperanza sonrió, la primera sonrisa genuinamente cálida que le había dirigido en años. Entonces trabajemos juntos para ver si podemos construir algo mejor de lo que teníamos antes. Esa tarde, Esperanza se dirigió al cementerio donde estaba enterrada doña Carmen. Era una visita que había estado posponiendo, pero que sentía que necesitaba hacer. La tumba de mármol gris estaba impecablemente mantenida, rodeada de flores frescas que Esperanza renovaba cada semana. Se sentó en el banco cercano y habló en voz baja, como si doña Carmen pudiera escucharla. Señora Carmen, han pasado 3 meses desde que cambió mi vida para siempre. Quería agradecerle, pero también contarle lo que ha pasado. Una brisa suave movió las hojas de los árboles alrededor de la tumba. La empresa está prosperando más que nunca. Hemos implementado programas sociales que están ayudando a cientos de familias. Sus empleados la respetan más ahora que cuando estaba viva, porque finalmente pueden ver el tipo de legado que quería dejar. Esperanza tocó suavemente la lápida. Pero lo más importante es que encontré a la mujer que usted sabía que existía dentro de mí. La mujer que tenía el valor y la inteligencia para manejar todo esto, pero que necesitaba la oportunidad y la confianza para florecer. Permaneció sentada en silencio durante varios minutos, reflexionando sobre el viaje extraordinario que había tomado su vida. También quería decirle que le estoy dando a Rodolfo una segunda oportunidad. Sé que usted tenía sus dudas sobre él, pero creo que perder todo lo ha cambiado fundamentalmente. Ya no es el hombre cruel que me atormentó durante 8 años. Y si puede mantener estos cambios, tal vez podamos construir el matrimonio que ambos merecemos. Se puso de pie y colocó una rosa roja fresca en la tumba. Prometo que nunca volveré a ser la mujer temerosa y sumisa que fui antes. Su regalo me dio la libertad de elegir mi propio destino. Y elijo ser fuerte, exitosa y feliz. Gracias por ver en mí lo que yo no podía ver en mí misma. Mientras caminaba de regreso hacia su auto, Esperanza sintió una sensación de cierre y nuevo comienzo al mismo tiempo. Había honrado el legado de doña Carmen convirtiéndose en la mujer que su suegra había sabido que podía ser, y ahora tenía el resto de su vida para seguir creciendo y prosperando. 6 meses después, Esperanza estaba de pie en el pódium del Palacio de Bellas Artes, recibiendo el Premio Nacional como Empresaria del Año de manos del secretario de Economía. Su discurso de aceptación se había vuelto viral en redes sociales, especialmente la parte donde habló sobre la importancia de dar segundas oportunidades, tanto a otros como a uno mismo. En la audiencia, Rodolfo la observaba con orgullo genuino, aplaudiendo entusiásticamente. A su lado estaban sus padres, don Aurelio y doña Luz, que habían viajado desde Tlaxcala para presenciar el triunfo de su hija. También estaban los directores de las fábricas, muchos empleados que habían recibido permisos especiales para asistir, y los asesores que doña Carmen había contratado y que se habían convertido en amigos cercanos y consejeros de confianza. Cuando estaba de pie en una notaría hace un año, dijo Esperanza en su discurso, escuchando un testamento que cambiaría mi vida para siempre, jamás imaginé que estaría aquí hoy.
Pero he aprendido que la vida tiene una manera extraña de revelar nuestro verdadero potencial precisamente cuando menos lo esperamos. La audiencia escuchaba en silencio absoluto. Este premio no es solo mío. Pertenece a cada empleado que confió en una nueva visión para nuestra empresa. Pertenece a cada familia que se benefició de nuestros programas sociales. Y especialmente, pertenece a una mujer extraordinaria que ya no está con nosotros, pero que tuvo la sabiduría y el valor de apostar por alguien en quien nadie más creía. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de muchas personas en la audiencia. Pero sobre todo, este premio es un recordatorio de que nunca es demasiado tarde para descubrir quiénes realmente somos cuando tenemos la libertad de elegir nuestro propio destino. Todos merecemos la oportunidad de convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos, sin importar cuánto tiempo hayamos pasado siendo algo diferente. La ovación fue ensordecedora y duró varios minutos. Esa noche, en la elegante recepción que siguió a la ceremonia, Esperanza y Rodolfo bailaron juntos por primera vez en casi 2 años. Ya no eran el mismo hombre que había humillado cruelmente a su esposa, ni la misma mujer que había aceptado esa humillación como su destino inevitable. Eran 2 personas que habían aprendido, a través de pérdida, descubrimiento y trabajo duro, a respetarse mutuamente y construir algo nuevo sobre los cimientos de lo que había sido destruido. ¿Eres feliz?, preguntó Rodolfo mientras bailaban. Esperanza sonrió, mirando alrededor del salón lleno de personas que la respetaban y admiraban, sabiendo que tenía una empresa próspera, una educación en progreso y un futuro limitado solo por su propia imaginación. Sí, respondió sin hesitación. Soy feliz, pero más importante que eso, soy libre. Y esa libertad me permite elegir ser feliz contigo, en lugar de necesitar ser feliz contigo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es todo, dijo Esperanza. Cuando eliges algo, lo valoras. Cuando necesitas algo, lo tomas por sentado. Mientras la música continuaba y la ciudad brillaba más allá de las ventanas del palacio, Esperanza Villarreal de Mendoza sabía que había encontrado algo que había estado buscando durante toda su vida sin siquiera saberlo: el poder de ser completamente ella misma, con todas las posibilidades infinitas que eso implicaba. El testamento de doña Carmen no solo había redistribuido una fortuna, había liberado a una mujer extraordinaria que había estado dormida durante demasiado tiempo. Y ahora, esa mujer estaba completamente despierta, completamente viva y completamente libre para escribir el resto de su propia historia. En la distancia, como si fuera llevado por el viento nocturno, Esperanza casi podía escuchar la voz de su suegra susurrando palabras de orgullo y satisfacción. El plan había funcionado perfectamente. La mujer que doña Carmen había visto bajo las capas de miedo y sumisión había emergido completamente, transformando no solo su propia vida, sino la vida de todos los que la rodeaban. Y esa transformación era apenas el comienzo de una historia que prometía ser aún más extraordinaria en los años por venir. 5 años después, el sol de diciembre iluminaba el nuevo campus universitario de la Fundación Carmen Salinas para la Educación Empresarial Femenina, ubicado en un terreno de 20 hectáreas en las afueras de la Ciudad de México. Esperanza Villarreal de Mendoza caminaba por los pasillos del edificio principal, observando con satisfacción profunda a las 200 jóvenes mujeres que asistían a clases en aulas equipadas con la más moderna tecnología. A los 35 años, Esperanza había evolucionado hasta convertirse en una de las empresarias más respetadas de México. Su cabello, ahora con algunos mechones plateados que llevaba con orgullo, estaba recogido en un elegante chongo. Vestía un traje ejecutivo azul marino que reflejaba tanto su éxito profesional como su autoridad natural. Pero lo más notable era la confianza radiante que emanaba de cada uno de sus movimientos, la sonrisa genuina que iluminaba su rostro, y la manera en que todos los que la rodeaban la trataban con respeto y admiración genuinos. La fundación había sido el proyecto más ambicioso que había emprendido después de consolidar completamente el imperio textil. Utilizando las ganancias extraordinarias de los últimos 5 años,
Había creado una institución que ofrecía educación empresarial gratuita a mujeres de escasos recursos de todo el país, enfocándose especialmente en aquellas que, como ella, habían sido subestimadas por sus orígenes humildes. «Señora Esperanza», dijo una voz detrás de ella, «la están esperando en el aula magna». Se volvió para encontrar a Patricia Morales, una joven de 23 años originaria de Oaxaca, que había sido una de las primeras beneficiarias de la fundación y que ahora trabajaba como coordinadora académica. Patricia había llegado a la institución como una madre soltera sin educación formal, y 5 años después tenía una licenciatura en Administración de Empresas y dirigía su propia cooperativa textil, que empleaba a 50 mujeres de su comunidad. «Gracias, Patricia. ¿Cómo van las preparaciones para la ceremonia?» «Todo está listo. Tenemos a las 100 graduadas de este año, sus familias, y varios empresarios importantes que quieren ofrecer empleos a nuestras egresadas». Esperanza sonrió. Una de las cosas de las que se sentía más orgullosa era el 95% de empleabilidad que tenían las graduadas de la fundación. Las empresas habían descubierto que las mujeres entrenadas en la institución Carmen Salinas no solo tenían excelentes habilidades técnicas, sino que también poseían una ética de trabajo excepcional y una lealtad extraordinaria hacia los empleadores que las valoraban. Caminaron juntas hacia el aula magna, un espacio impresionante con capacidad para 500 personas, construido específicamente para eventos como la graduación de ese día. Por el camino, Esperanza observó las fotografías que colgaban en las paredes, imágenes de doña Carmen durante sus años como empresaria, fotos de las primeras graduadas de la fundación y una sección especial dedicada a historias de éxito de mujeres que habían transformado completamente sus vidas a través de la educación empresarial. Al entrar al aula magna, Esperanza se sintió abrumada por la emoción que siempre la invadía durante las graduaciones. 100 mujeres vestidas con togas azules estaban sentadas en las primeras filas, muchas de ellas acompañadas por sus hijos, esposos, padres y amigos que habían viajado desde diferentes partes del país para presenciar este momento histórico en sus vidas. En la sección VIP, identificó inmediatamente a varias personas importantes para ella. Sus padres, don Aurelio y doña Luz, ahora en sus 70 años pero con una vitalidad sorprendente, ocupaban lugares de honor. Su padre llevaba el traje nuevo que Esperanza le había regalado para la ocasión, y su madre lucía un vestido elegante que había elegido personalmente para ella. Los ojos de ambos brillaban con un orgullo que trascendía las palabras. A su lado estaba Rodolfo, quien había evolucionado de manera notable durante los últimos 5 años. Ya no era el hombre inseguro y controlador que había sido durante la primera década de su matrimonio. El trabajo constante en terapia, la experiencia de construir una relación basada en igualdad y respeto mutuo, y el orgullo genuino que sentía por los logros de Esperanza, lo habían transformado en un compañero verdadero. Rodolfo ahora dirigía las operaciones diarias del Imperio Textil, liberando a Esperanza para concentrarse en la fundación y en sus estudios de doctorado en desarrollo social empresarial que estaba completando en Harvard. Su matrimonio había evolucionado hacia algo que ninguno de los dos había imaginado posible: una sociedad de verdaderos iguales, donde cada uno aportaba fortalezas diferentes pero complementarias. También estaba presente el licenciado Patricio Morales, ahora de 65 años, quien había continuado sirviendo como asesor legal personal de Esperanza y quien había ayudado a estructurar legalmente la fundación. A su lado se sentaba el ingeniero Roberto Cárdenas, quien había sido promovido a director general de operaciones de todas las fábricas y se había convertido en uno de los colaboradores más cercanos y confiables de Esperanza. Pero lo que más le llamó la atención a Esperanza fue la sección especial reservada para graduadas de años anteriores que habían regresado para la ceremonia. Veía rostros familiares de mujeres que ahora dirigían sus propias empresas, trabajaban como ejecutivas en corporaciones importantes o habían creado organizaciones sin fines de lucro que servían a sus comunidades. Cada una de ellas representaba una historia de transformación personal que reflejaba de alguna manera la propia historia de Esperanza. «Señoras y señores», anunció Patricia desde el podio, «con gran honor,
Les presento a la fundadora y directora general de la Fundación Carmen Salinas, la empresaria del año por 3 años consecutivos, doctora honoris causa en Desarrollo Empresarial por la Universidad Nacional Autónoma de México, y una de las mujeres más influyentes de Latinoamérica, según la revista Forbes, Esperanza Villarreal de 1960. Mendoza. El aplauso fue ensordecedor y duró varios minutos. Esperanza caminó hacia el podio, tomándose un momento para absorber la magnitud del momento. 5 años atrás, había estado sentada en una notaría, sintiéndose como la persona más insignificante del mundo. Ahora estaba de pie frente a cientos de personas que la veían como un símbolo de esperanza y transformación. Buenos días a todos. Comenzó con voz clara y segura. Hoy es un día muy especial, no solo porque celebramos la graduación de 100 mujeres extraordinarias, sino porque cada una de estas graduadas representa la prueba viviente de que las circunstancias de nuestro nacimiento no determinan los límites de nuestro potencial. Miró directamente a las graduadas, muchas de las cuales tenían lágrimas en los ojos. Hace 5 años, cuando establecimos esta fundación, teníamos un sueño simple pero revolucionario: crear un espacio donde las mujeres pudieran descubrir y desarrollar sus capacidades empresariales sin importar sus antecedentes educativos, sociales o económicos. Queríamos demostrar que el talento existe en todas partes, pero las oportunidades no. Una de las graduadas en primera fila, una mujer de 40 años llamada María Elena, que había llegado a la fundación como empleada doméstica y ahora dirigía una cadena de restaurantes exitosa, se secó discretamente las lágrimas. Pero lo que hemos descubierto en estos 5 años es algo aún más poderoso que lo que habíamos imaginado. No solo hemos creado empresarias exitosas, hemos liberado a mujeres que ahora entienden que tienen el poder de escribir sus propias historias, de definir sus propios destinos y de crear las vidas que realmente merecen. Esperanza hizo una pausa, permitiendo que sus palabras resonaran en el auditorio. Cada una de ustedes llegó aquí con una historia diferente. Algunas eran madres solteras luchando por mantener a sus familias. Otras eran esposas que habían perdido la confianza en sí mismas después de años de ser menospreciadas. Algunas eran jóvenes que habían abandonado la escuela por necesidad económica. Pero todas tenían algo en común: un fuego interior que se negaba a extinguirse, sin importar cuántas veces les habían dicho que no valían nada. Los aplausos interrumpieron brevemente su discurso. Lo que han logrado durante estos 2 años de estudio no es solo académico. Han reconstruido su autoestima, han desarrollado confianza en sus habilidades, han creado redes de apoyo entre ustedes, y lo más importante, han demostrado que cuando se les da la oportunidad, las mujeres no solo igualan a los hombres en el mundo empresarial, sino que a menudo los superan. Se volvió hacia la sección VIP donde estaba su familia. Quiero agradecer especialmente a mis padres, don Aurelio y doña Luz, quienes me enseñaron que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que puedes dar a otros. Y a mi esposo Rodolfo, quien tuvo que aprender, como todos nosotros, que los matrimonios verdaderos se construyen sobre respeto mutuo, no sobre dominación. Rodolfo sonrió y asintió, claramente conmovido por el reconocimiento público. Pero sobre todo, quiero dedicar este momento a la memoria de doña Carmen Salinas, cuya visión y valor hicieron posible todo esto. Ella vio potencial donde otros veían limitaciones, creyó en el cambio cuando parecía imposible, y tuvo la sabiduría de entender que el poder verdadero viene de empoderar a otros. Una fotografía de doña Carmen apareció en la pantalla gigante detrás del pódium, mostrándola en sus años como empresaria joven, con una expresión determinada y visionaria, que ahora Esperanza entendía completamente. Graduadas de la Fundación Carmen Salinas. Continuó Esperanza dirigiéndose directamente a las mujeres en togas azules. Ustedes no son solo empresarias. Son pioneras. Ejemplos vivientes de que la transformación personal es posible, y líderes que cambiarán sus comunidades y sus familias para siempre. Pero con este diploma también viene una responsabilidad. La responsabilidad de usar su éxito para ayudar a otras mujeres que están donde ustedes estaban hace 2 años. La responsabilidad de ser mentoras, empleadoras justas,
y ejemplos de lo que es posible cuando se combinan oportunidad, trabajo duro y determinación. Una de las graduadas se puso de pie y comenzó a aplaudir. Rápidamente, toda la audiencia se unió a ella en una ovación que duró varios minutos. Cuando el aplauso finalmente se calmó, Esperanza concluyó: Hace 5 años yo era una mujer que creía que su vida había sido completamente determinada por las decisiones de otros. Hoy, soy una mujer que entiende que cada día ofrece la oportunidad de elegir quién queremos ser. Ustedes han hecho esa elección. Han elegido ser poderosas, exitosas y libres. Ahora vayan y muestren al mundo lo que las mujeres pueden lograr cuando se les da la oportunidad de brillar. La ceremonia continuó con la entrega individual de diplomas. Esperanza tuvo la oportunidad de abrazar a cada graduada, escuchar brevemente su historia y celebrar sus planes futuros. Había mujeres que regresarían a sus comunidades rurales para establecer cooperativas agrícolas, otras que se unirían a empresas multinacionales como ejecutivas, y algunas que planeaban crear sus propias startups tecnológicas. Después de la ceremonia formal, se llevó a cabo una recepción en los jardines de la fundación. Esperanza circuló entre los invitados, disfrutando las conversaciones con graduadas, familias y colaboradores. Pero el momento más emotivo llegó cuando se acercó a sus padres. «Mi hija», dijo don Aurelio, con voz quebrada por la emoción. «Tu madre y yo nunca imaginamos que nuestra hija pequeña llegaría tan lejos. Papá, ustedes me dieron las bases más importantes: honestidad, trabajo duro y compasión por otros. Todo lo demás fue construir sobre esos cimientos». Doña Luz abrazó a su hija con lágrimas en los ojos. «Estamos tan orgullosos de ti, Esperanza. Pero más que tu éxito, estamos orgullosos de la mujer buena que sigues siendo». Mientras continuaba la recepción, Esperanza se encontró con Rodolfo en una esquina tranquila del jardín. «¿Cómo te sientes después de 5 años de esto?», preguntó él. «Plena», respondió sin hesitación. «Por primera vez en mi vida, siento que estoy haciendo exactamente lo que se supone que debo hacer». «¿Y nosotros? ¿Cómo nos sientes después de 5 años de reconstruir nuestro matrimonio?». Esperanza sonrió y tomó su mano. «Siento que finalmente entendimos que un matrimonio real no es sobre una persona siendo superior a la otra. Es sobre 2 personas que eligen apoyar el crecimiento mutuo, celebrar los éxitos del otro y construir algo juntos que es más grande que cualquiera de los 2 por separado». «¿Te arrepientes de haberme dado una segunda oportunidad?». «No», respondió firmemente, «pero solo porque ambos hicimos el trabajo necesario para merecerla. El hombre que eres ahora vale la pena la segunda oportunidad. El hombre que eras hace 5 años no la valía». Rodolfo asintió, entendiendo completamente la distinción. «¿Sabes lo que más admiro de ti?», dijo. «No solo que hayas logrado todo esto, sino que nunca has usado tu poder para vengarte de quienes te lastimaron. Has usado tu fuerza para elevar a otros, no para destruir a tus enemigos. La venganza habría sido un desperdicio de tiempo y energía», respondió Esperanza. «Prefiero crear algo hermoso en lugar de destruir algo feo». Mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos dorados y púrpuras, Esperanza se dirigió hacia el monumento que había erigido en honor a doña Carmen en el centro del campus. Era una estatua de bronce que mostraba a una mujer con las manos extendidas, como si estuviera ofreciendo algo valioso a quien se acercara. Se sentó en el banco que rodeaba el monumento y reflexionó sobre el viaje extraordinario que había tomado su vida. Desde aquella mañana aterradora en la notaría hasta este momento de triunfo y plenitud, había recorrido un camino que jamás habría imaginado posible. Su teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de Patricia Morales, la coordinadora académica. «Señora Esperanza, acabo de recibir una llamada del Ministerio de Educación. Quieren reunirse con usted la próxima semana para discutir la expansión de la fundación a nivel nacional. El gobierno quiere replicar nuestro modelo en los 32 estados del país». Esperanza sonrió imaginando las posibilidades. Miles de mujeres más tendrían acceso a las mismas oportunidades que habían transformado a las 100 graduadas de ese día. Otro mensaje llegó, este de su equipo de Harvard, confirmando que su tesis doctoral había sido aprobada con honores.
En 6 meses se convertiría oficialmente en doctora Esperanza Villareal de Mendoza, con especialización en desarrollo social empresarial. Un tercer mensaje era de la revista Fortune, invitándola a participar en un panel internacional sobre liderazgo femenino, que se llevaría a cabo en Nueva York el próximo mes. Mientras leía los mensajes, Esperanza se dio cuenta de que ya no la abrumaban las oportunidades y responsabilidades como lo habían hecho al principio. Había desarrollado una confianza profunda en su capacidad para manejar cualquier desafío que se presentara, pero lo más importante era que había encontrado su propósito real en la vida: usar su éxito para crear oportunidades para otras mujeres que estaban donde ella había estado 5 años atrás. «Gracias, señora Carmen», susurró hacia la estatua. «No solo me dio una fortuna, me dio la oportunidad de descubrir para qué había nacido realmente». Una brisa suave movió las hojas de los árboles alrededor del monumento, y por un momento, Esperanza sintió como si doña Carmen estuviera ahí, sonriendo con satisfacción por lo que su arriesgada decisión testamentaria había logrado crear. Mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo nocturno, Esperanza Villareal de Mendoza se puso de pie, lista para regresar a su familia y celebrar otro día extraordinario en una vida que había superado todos sus sueños más ambiciosos. Pero sabía que esto era solo el comienzo. Mañana habría nuevas mujeres llegando a la fundación, nuevos desafíos empresariales que enfrentar, nuevas oportunidades para crecer y servir. Y ella estaría lista para todo ello, con la confianza de una mujer que había aprendido que el poder verdadero no viene de lo que tienes, sino de lo que puedes dar a otros. La transformación que había comenzado en una notaría 5 años atrás continuaría expandiéndose, tocando vidas y cambiando destinos. Una mujer a la vez, una oportunidad a la vez, una historia de éxito a la vez. Y en algún lugar, el espíritu de doña Carmen Salinas sonreía, sabiendo que su último testamento había sido, efectivamente, el regalo más poderoso que jamás había dado: la libertad de una mujer extraordinaria para convertirse en todo lo que estaba destinada a ser. ¿Qué te pareció la increíble transformación de Esperanza? ¿Crees que doña Carmen tomó la decisión correcta al cambiar completamente su testamento? Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos encanta leer tus reflexiones sobre estas historias que tocan el corazón. Si esta historia te inspiró tanto como a nosotros, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para no perderte más historias emocionantes como esta. Tu apoyo nos motiva a seguir trayéndote contenido que realmente vale la pena. Gracias por acompañarnos en este viaje lleno de emociones y aprendizajes.